Recuerda la historia de Adán y Eva. Quizás la escuchó en casa, en la escuela o en la iglesia. Ahora imagine que esa historia, la del jardín, la serpiente y el fruto prohibido, podría no haber nacido en la Biblia. Hoy lo invito a un viaje fascinante. Vamos a descubrir un relato mucho más antiguo, oculto entre tablillas de arcilla de la antigua Mesopotamia. Lo que revelan esos textos puede cambiar todo lo que creemos sobre el origen de la humanidad. Y créame, lo que vamos a encontrar es sorprendente. Esta es la crónica de cómo uno de los relatos religiosos más influyentes del mundo fue meticulosamente ensamblado, pieza por pieza, a partir de fragmentos dispersos de mitologías mucho más antiguas y ricas. Y aquí viene el giro que hace que todo esto sea tan cautivador. Los antiguos escribas hebreos, de hecho, ni siquiera intentaron ocultar estas conexiones. Al contrario, las huellas lingüísticas, los tesoros arqueológicos y las correspondencias textuales son tan descaradamente evidentes que una vez que las percibes es imposible ignorarlas. Nos sumergiremos en un rastreo minucioso de la metamorfosis de estas narrativas, desde sus cimientos politeístas hasta su reimaginación monoteísta. Y cuando hayamos terminado este recorrido, entenderán a la perfección cómo el Adán y Eva que conocen llegó a ser lo que es y por qué su origen importa mucho más de lo que imaginan. Pero antes de zambullirnos de cabeza en este torbellino histórico, quiero dejar algo absolutamente claro. Este no es un ejercicio para cuestionar las creencias de nadie, ni para señalar errores. Esto es sencillamente una exploración profunda de cómo las historias viajan, cómo las culturas entrelazan sus hilos y cómo los relatos más poderosos de nuestra historia fueron magistralmente tejidos por mentes brillantes que bebieron de las vastas fuentes mitológicas de su era. Lo que desvelaremos es el intrigante arte de la adaptación literaria y la innovación teológica que dio vida a una de las leyendas más perdurables de nuestra civilización. Así que, abróchense los cinturones, porque estamos a punto de retroceder 4000 años para desenterrar los auténticos orígenes ancestrales de Adán y Eva. Empecemos nuestro viaje en el punto exacto donde todo dio un vuelco. Era mediados del siglo XIX, y un grupo de arqueólogos europeos se dedicaba a desenterrar los secretos de la antigua Mesopotamia. Su gran esperanza, encontrar pruebas irrefutables que validaran la exactitud histórica de la Biblia. Pero lo que realmente desenterraron no solo sorprendió, sino que puso patas arriba el estudio bíblico. Con cada tablilla cuneiforme que emergía del polvo y cada texto que era traducido, una verdad asombrosa salía a la luz. Muchas de las narraciones más icónicas de la Biblia no eran en absoluto creaciones originales. Eran, más bien, intrincadas adaptaciones, refinamientos cuidadosamente elaborados y profundas reinterpretaciones teológicas de mitos mesopotámicos mucho más antiguos. La revelación que sacudió los cimientos del mundo académico fue el hallazgo del Enuma Elish, conocido por muchos como el Génesis babilónico. Este poema épico de la creación, que se remonta al menos al 1800 a.C., es decir, siglos antes de que se escribiera el Génesis, albergaba elementos que resultaban inmediatamente reconocibles para cualquiera familiarizado con el texto bíblico. Pero aquí es donde la trama se vuelve realmente cautivadora. Las similitudes no se limitaban a un mero paralelismo temático. Eran profundas, lingüísticas, estructurales y sorprendentemente puntuales. En el Enuma Elish, la creación del cosmos no germina de la nada, sino de un caos primordial, encarnado en la majestuosa diosa Tiamat, una fuerza que personifica la inmensidad del mar. Pues bien, la Biblia hebrea describe ese mismo abismo primigenio como el abismo. Y aquí viene el golpe de efecto, la revelación crucial. La palabra hebrea utilizada es tehom,
y los lingüistas han desenterrado y probado su conexión directa con Tiamat. Esto, amigos, no es una mera casualidad. Estamos ante una prueba irrefutable de un préstamo literario directo, una pistola humeante que desenmascara cómo los escribas hebreos tejieron con hilos babilónicos para urdir sus propias narrativas teológicas. La trama se vuelve aún más cautivadora cuando dirigimos nuestra mirada a la creación de la propia humanidad. Es cierto que casi toda cultura ancestral posee alguna versión donde los seres humanos son modelados a partir de la arcilla. Pero, y esto es clave, los detalles concretos son lo que realmente importa. En las Metamorfosis de Ovidio, Prometeo da forma a la humanidad mezclando tierra recién extraída con lluvia fresca. Los mitos egipcios nos pintan al dios carnero Khnum, creando seres humanos cual alfarero, moldeando la arcilla sobre su rueda. Sin embargo, son las tradiciones sumerias las que nos ofrecen el paralelismo más directo y asombroso. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Allí, la diosa madre primigenia, Nammu, concebía a la humanidad al depositar arcilla en su vientre, dando forma a sirvientes destinados a los dioses. Y ahora, es aquí donde la historia de Adán y Eva toma un giro verdaderamente fascinante. En la mitología mesopotámica existe una figura conocida como Adamu. Fíjense bien, ¿no les suena increíblemente similar a Adán? Este Adamu fue creado por el dios Enki, modelado del polvo de la tierra en un jardín muy especial. La conexión lingüística no es una sutileza, salta a la vista en el propio nombre. Pero, queridos exploradores, va mucho más allá. Según ciertos eruditos, el Adán bíblico podría no haber nacido como el primer ser humano, sino como una figura de estirpe divina en los panteones mesopotámicos más antiguos, específicamente el dios sumerio Enkidu, o Edim, según interpretaciones, venerado como el artífice del primer humano y protector de la humanidad. Esta asombrosa metamorfosis de deidad a mortal marca uno de los cambios teológicos más trascendentales en el surgimiento del monoteísmo. Los autores hebreos tomaron una figura creadora y la reimaginaron como el primer ser creado, reconfigurando radicalmente la dinámica de poder del relato, aunque conservando sus elementos narrativos esenciales. Pero el eco más impactante, la semejanza más asombrosa, proviene del mito de Enki y Ninhursag, una historia que bien podría ser la fuente directa para la creación de Eva a partir de la costilla de Adán. En este relato mesopotámico, el dios Enki cae enfermo y para curar las distintas partes de su cuerpo, diversas diosas son invocadas. Una de ellas, Ninti, es creada específicamente para sanar la costilla de Enki. Y aquí viene el quid de la cuestión, la parte que les dejará pensando. El nombre de Ninti encierra un doble significado. Significa tanto la dama de la costilla como la dama de la vida. Esta dualidad semántica, costilla y vida, es precisamente lo que hallamos en el caso de Eva, cuyo nombre se vincula intrínsecamente a la vida y quien, como bien saben, fue formada a partir de una costilla.
la probabilidad de que esto sea una simple coincidencia es, en esencia, nula. Estamos ante el mismo detalle anatómico específico, el mismo ingenioso juego de palabras lingüístico y la misma estructura conceptual. Los autores hebreos, sin lugar a dudas, tuvieron acceso a esta tradición mesopotámica y la moldearon hábilmente para sus propios propósitos narrativos y teológicos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Ahora, hablemos de la que es posiblemente la historia prestada más célebre de toda la literatura religiosa, el relato del diluvio universal. Las similitudes entre la inundación de Noé y los mitos de grandes diluvios mesopotámicos anteriores son tan vastas y pormenorizadas que hasta los eruditos más conservadores admiten la conexión. Nos referimos, entre otros, a la epopeya de Atrahasis, una narrativa que precede al relato bíblico por más de 1000 años. Y no, las correspondencias no son meramente temáticas, son sorprendentemente específicas. En ambos relatos, una figura divina advierte a un hombre justo sobre una catástrofe acuática inminente, destinada a borrar a la humanidad. En ambos, el héroe recibe la orden de construir una embarcación colosal con medidas muy precisas. En ambos, embarca animales para salvaguardar la vida en la tierra. En ambos, libera aves para sondear si la tierra ya está seca, primero un cuervo, luego una paloma. Y para rematar, en ambos el primer acto tras la inundación es ofrecer un sacrificio al cual los seres divinos responden con agrado ante el aroma. Irving Finkel, uno de los mayores expertos mundiales en textos cuneiformes, sentenció con total claridad: la icónica historia del diluvio, Noé y el arca, tal como la conocemos hoy, se originó indudablemente en el paisaje de la antigua Mesopotamia, el actual Irak. La evidencia es tan rotunda, tan aplastante, que ya no es tema de debate académico. Es, sencillamente, un hecho ineludible. Pero, y esto es lo que eleva este préstamo a un nivel de sofisticación asombroso, los escritores hebreos no se limitaron a copiar estas narrativas sin más. Las transformaron. Adaptaron el armazón teológico para que sirviera a sus propósitos monoteístas, conservando al mismo tiempo esa fuerza narrativa que había cautivado a las audiencias durante milenios. Mientras que en el diluvio mesopotámico la catástrofe es desatada porque los humanos se rebelan contra su esclavitud a los dioses, en el relato bíblico la inundación es consecuencia directa de la maldad humana y la corrupción moral. La misma historia, pero con una teología radicalmente distinta. La enigmática figura de la serpiente en el Edén nos ofrece otro ejemplo cautivador de este intrincado proceso de transformación. Para los lectores de hoy, en particular para la tradición cristiana, la serpiente encarna a la adversidad y la maldad absoluta. Sin embargo, para los antiguos autores del Génesis, la serpiente simbolizaba algo mucho más arcaico, la figura del embaucador o trickster, presente en mitologías de todo el globo. Desde Loki, en la mitología nórdica, pasando por Anansi, en las tradiciones africanas, hasta el cuervo en los mitos nativos del noroeste del Pacífico, el embaucador es un arquetipo universal, una entidad que transgrede límites y que porta consigo tanto la sabiduría como el caos. En el antiguo cercano oriente, las serpientes estaban universalmente ligadas a la sabiduría y el poder divinos. Se las empleaba en la adivinación, la curación y la búsqueda del conocimiento.
La promesa de sabiduría que la serpiente ofrece en el jardín del Edén habría estado en perfecta sintonía con las expectativas culturales de la época. Lo que los escritores hebreos hicieron fue tomar este simbolismo positivo de la serpiente y reconfigurarlo dentro de su propio entramado teológico, convirtiendo al portador de sabiduría en un astuto embaucador. Esta metamorfosis refleja un patrón más amplio que observamos a lo largo de todo el Génesis: la reinterpretación sistemática de los símbolos religiosos ancestrales para servir a la teología monoteísta. Los árboles sagrados, que eran pilares en el culto a las diosas de todo el mundo antiguo, se metamorfosean en objetos prohibidos en el Edén. Las figuras femeninas divinas, que ostentaban roles cruciales en los mitos de creación primigenios, son o bien eliminadas por completo o relegadas a personajes humanos subordinados. Tomemos, por ejemplo, la enigmática figura de Lilith. En la tradición mesopotámica era un espíritu del viento formidable asociada con una energía femenina indomable y libre. Sin embargo, la tradición judía posterior la transformó en la primera esposa de Adán, exiliada del Edén por negarse a someterse a la autoridad masculina. Esta transformación desvela crudamente cómo el monoteísmo patriarcal manejó a las poderosas figuras femeninas divinas de las tradiciones ancestrales, las domesticó, las subyugó o directamente las demonizó. El propio árbol del conocimiento del bien y del mal, en el Edén, resuena con este mismo patrón de transformación. Los árboles sagrados eran ejes centrales en las religiones ancestrales de todo el cercano Oriente, frecuentemente vinculados a diosas y a la sabiduría divina. En la mitología nórdica, Yggdrasil se erige como el árbol cósmico del conocimiento y la vida. La mitología hindú nos habla del Ashvata, el árbol cósmico invertido cuyas raíces se extienden hasta los cielos. La prohibición bíblica de no comer del árbol del conocimiento podría interpretarse como una polémica directa, un desafío explícito a estas ancestrales tradiciones de veneración arbórea pagana. Lo que estamos desvelando en el Génesis no es otra cosa que un proyecto literario y teológico de una sofisticación asombrosa. Se trata de la meticulosa adaptación de tradiciones mitológicas ancestrales, urdidas para dar vida a una visión religiosa radicalmente nueva. Los escritores hebreos no eran plagiarios rudimentarios, eran teólogos consumados y narradores magistrales que comprendieron el poder inherente de los relatos conocidos para transmitir conceptos innovadores. Este proceso de adaptación y metamorfosis no germinó en un vacío. El periodo clave, el crisol de esta transformación, parece haber sido el exilio babilónico, en el siglo VI a.C., cuando los escribas hebreos se encontraron inmersos directamente entre los guardianes de estas antiquísimas tradiciones mesopotámicas. Fue en esta era de intenso contacto cultural y profunda reflexión teológica que muchas de las historias más célebres de la Biblia adquirieron su forma definitiva. Las pruebas arqueológicas, de hecho, encajan a la perfección con esta cronología. Sellos cilíndricos de la Mesopotamia postacadia, que datan de alrededor del 2300 a.C., nos muestran dos figuras sentadas a ambos lados de un árbol, extendiendo las manos hacia su fruto, con una serpiente que se interpone entre ellas. Esta iconografía precede al relato bíblico por más de un milenio, demostrando sin lugar a dudas que los elementos esenciales de la historia del Edén ya estaban arraigados en la cultura mesopotámica mucho antes de que el Génesis fuera plasmado. Lo que hace que esta evidencia sea tan contundente es su especificidad milimétrica. No estamos hablando de vagas similitudes o de temas humanos universales. Nos referimos a conexiones lingüísticas precisas, a paralelismos narrativos detallados y a coincidencias iconográficas exactas. La conclusión es ineludible.
La historia de Adán y Eva, tal como la conocemos, fue meticulosamente construida a partir de material mesopotámico preexistente. Pero aquí radica la verdadera importancia de este descubrimiento. No minimiza la fuerza ni el significado de estas historias. Al contrario, desvela el sofisticado proceso mediante el cual las inquietudes humanas universales sobre el origen, la moralidad y el sentido de la vida son codificadas en forma narrativa. Los escritores hebreos no estaban inventando la rueda. Participaban de una tradición tan antigua como la civilización misma, la de usar el relato para dar sentido a la existencia. Comprender los orígenes ancestrales de Adán y Eva nos abre puertas a maneras completamente nuevas de interpretar estos textos milenarios. En lugar de verlos como crónicas históricas o revelaciones divinas caídas del cielo, podemos apreciarlos como los frutos de la creatividad humana, la innovación teológica y un diálogo intercultural constante. Las implicaciones de todo esto se extienden mucho más allá de la mera curiosidad académica. Una vez que comprendes cómo fueron urdidas estas narrativas, empiezas a discernir patrones en todas partes, la forma en que las historias se amoldan, cómo los conceptos teológicos evolucionan, cómo las culturas humanas se influyen mutuamente a través del tiempo y el espacio. Te das cuenta de que lo que denominamos verdad religiosa es, con frecuencia, el fruto de un trabajo literario y teológico de una sofisticación increíble, llevado a cabo por escritores antiguos que eran mucho más cosmopolitas e intelectualmente curiosos de lo que solemos reconocer. Y apenas estamos calentando motores, porque este sendero oculto se adentra mucho más allá del simple préstamo y la adaptación. Como pronto descubriremos, la transmutación de estos mitos ancestrales en la narrativa bíblica implicó la supresión sistemática del poder divino femenino, la domesticación de una espiritualidad arraigada en la naturaleza y la construcción de una arquitectura teológica que moldearía la civilización occidental durante milenios. Cuanto más hurgamos en este tesoro arqueológico, más evidente se vuelve que la historia de Adán y Eva no fue simplemente prestada. Fue meticulosamente reconstruida para servir a una agenda teológica radicalmente nueva. Y en ningún lugar se manifiesta esto de manera más palpable que en el borrado y la transformación deliberados de lo divino femenino, una fuerza que dominó las religiones del antiguo cercano Oriente durante miles de años. Imaginen esto, antes de que los escribas hebreos iniciaran su revolución teológica, el mundo antiguo estaba empapado de poderosas figuras divinas femeninas que regían la creación, la fertilidad, la sabiduría y las mismísimas fuerzas de la vida. No estamos hablando de deidades menores relegadas a los márgenes. Eran los poderes divinos primordiales a los que la gente recurría para todo, desde el nacimiento de un hijo hasta la cosecha, desde la curación hasta la profecía. El registro arqueológico es tajante en este punto. El culto a las diosas era el paradigma religioso dominante en Mesopotamia, Canaán, Egipto y todo el cercano Oriente. Pero aquí es donde la historia se vuelve apasionante. Al examinar la narrativa del Génesis con ojos frescos, podemos distinguir los contornos fantasmales de estas tradiciones de diosas suprimidas, incrustadas directamente en el texto. Los escritores hebreos no eliminaron por completo estas figuras divinas femeninas. Las transformaron, las domesticaron y las despojaron de su poder, conservando lo justo de los relatos originales para mantener la continuidad narrativa. Tomemos la figura de Eva misma. Los lectores modernos la ven simplemente como la primera mujer, la ayudante y compañera de Adán. Pero la evidencia lingüística sugiere algo mucho más complejo. El nombre Eva ha sido relacionado con la diosa Urrita Ebat, adorada en Jerusalén durante la Edad del Bronce tardío, siglos antes de la composición del Génesis.
Aún más intrigante, algunos eruditos han notado que el nombre hebreo para Eva se asemeja a una palabra aramea para serpiente, vinculándola directamente con la serpiente portadora de sabiduría que desempeña un papel tan crucial en la narrativa del Edén. Esta conexión no es aleatoria. En todo el cercano Oriente Antiguo, las serpientes se asociaban con figuras de diosas que controlaban el conocimiento sagrado, la curación y los misterios de la vida y la muerte. El hecho de que el nombre de Eva evoque la terminología de la serpiente sugiere que, originalmente, pudo haber sido una figura mucho más poderosa, quizás una diosa de la sabiduría o el conocimiento sagrado, que fue gradualmente relegada al papel de esposa subordinada y chivo expiatorio de la caída de la humanidad. El patrón se vuelve aún más claro cuando observamos la misteriosa figura de Lilith, quien aparece en la tradición judía posterior como la primera esposa de Adán. Según estos relatos, Lilith fue creada igual que Adán, pero fue desterrada del Edén por negarse a someterse a la autoridad masculina. Los orígenes de Lilith radican claramente en la demonología mesopotámica, donde era un poderoso espíritu del viento asociado con la energía femenina indómita y la independencia. La transformación de esta figura divina autónoma en un cuento con moraleja sobre la desobediencia femenina revela exactamente cómo el monoteísmo patriarcal trató las poderosas tradiciones de diosas, reinterpretándolas como amenazas al orden divino y social. Pero la supresión de la divinidad femenina va incluso más allá de las transformaciones de personajes individuales. Todo el marco teológico del Génesis representa una inversión sistemática de las prioridades religiosas del antiguo cercano Oriente. Mientras que las tradiciones anteriores celebraban el poder creador de las diosas, el Génesis atribuye toda la autoridad creadora a una única deidad masculina. Donde los mitos anteriores presentaban parejas divinas trabajando en colaboración para crear y sostener el mundo, el Génesis presenta un Dios solitario creando a través de la pura voluntad y la palabra. Esto no fue solo innovación teológica, fue una revolución ideológica. Los escritores hebreos estaban construyendo conscientemente un sistema religioso que alteraría fundamentalmente la relación de la humanidad con lo divino, con la naturaleza y entre sí. Y lo lograron tomando los elementos más atractivos de tradiciones religiosas más antiguas y reingenierizándolos para servir a propósitos completamente nuevos. Consideremos las tradiciones del árbol sagrado que eran absolutamente centrales para la adoración ancestral. En todo el mundo antiguo, los árboles sagrados servían como ejes cósmicos que conectaban el cielo, la tierra y el inframundo. Se asociaban con figuras de diosas que dispensaban sabiduría, curación y conocimiento divino a quienes se acercaban a ellos con la reverencia adecuada. El árbol no era solo un símbolo, era un conducto viviente hacia el poder divino, a menudo cuidado por sacerdotisas que servían como intermediarias entre los reinos humano y divino. El árbol del conocimiento del bien y del mal en el Génesis representa un brillante juego de manos teológico. Los escritores hebreos tomaron este símbolo universalmente reconocido de sabiduría divina y acceso al conocimiento sagrado, y lo transformaron en un objeto prohibido, una prueba de obediencia, en lugar de una fuente de iluminación. Donde las tradiciones anteriores fomentaban la comunión con el árbol sagrado para obtener sabiduría divina, el Génesis advierte que tal comunión conduce a la muerte y al exilio. Esta transformación revela la agenda más profunda en juego en el Génesis: el reemplazo sistemático de la espiritualidad experiencial basada en la naturaleza por una religión autoritaria basada en reglas. Donde las tradiciones anteriores enseñaban que el conocimiento divino podía ser accedido directamente a través de sitios sagrados, rituales
y la comunión con figuras divinas femeninas, el Génesis establece un sistema jerárquico donde el acceso a la verdad divina está mediado exclusivamente a través de figuras de autoridad masculinas que siguen mandatos divinos. Las implicaciones de esta revolución teológica fueron asombrosas. Al reinterpretar la búsqueda de la sabiduría como desobediencia, los escritores hebreos alteraron fundamentalmente la relación de la humanidad con el conocimiento mismo. En lugar de celebrar el deseo humano de comprender los misterios divinos, el Génesis presenta este deseo como la fuente de todo sufrimiento humano. En lugar de honrar el principio femenino como fuente de sabiduría y vida, hace a las mujeres responsables de la caída de la humanidad. Pero aquí es lo que hace que esta transformación sea tan psicológicamente poderosa. Los escritores hebreos no eliminaron por completo los elementos mitológicos más antiguos que la gente encontraba convincentes. En cambio, los preservaron dentro de un nuevo marco teológico que invirtió sus significados originales. El resultado fue una narrativa que se sentía lo suficientemente familiar como para ser psicológicamente satisfactoria, al tiempo que impulsaba una agenda religiosa completamente revolucionaria. Este proceso se vuelve aún más evidente cuando examinamos el relato del diluvio en detalle. Las historias mesopotámicas del diluvio no eran solo sobre el castigo divino, eran complejas meditaciones teológicas sobre la relación entre dioses y humanos, la naturaleza de la justicia y la posibilidad de renovación después de la catástrofe. En la epopeya de Atrahasis, el diluvio es enviado porque los humanos se rebelaron contra su esclavitud a los dioses, convirtiéndolo fundamentalmente en una historia sobre la resistencia a la opresión y la respuesta divina a esa resistencia. La adaptación hebrea transforma esta narrativa de rebelión en una historia sobre la corrupción moral y el juicio divino. Donde la versión mesopotámica presenta una compleja situación política y teológica con múltiples perspectivas divinas, la versión bíblica simplifica la narrativa en un claro marco moral. Los humanos se vuelven malvados, Dios responde con juicio y los justos son salvados. Misma estructura básica de la historia, mensaje ideológico completamente diferente. Este patrón de simplificación y reformulación moral aparece a lo largo del Génesis. Narrativas politeístas complejas con múltiples perspectivas divinas e implicaciones morales ambiguas se simplifican en parábolas monoteístas claras con lecciones morales obvias. Los sofisticados debates teológicos incrustados en tradiciones anteriores se reducen a simples marcos de obediencia-desobediencia. Pero quizás la transformación más reveladora involucra la figura de la serpiente misma. En la tradición del antiguo cercano Oriente, las serpientes se asociaban universalmente con la sabiduría divina, la curación y la renovación. La capacidad de la serpiente para mudar su piel la convirtió en un poderoso símbolo de renacimiento y transformación. Su conexión con la tierra la convirtió en un mediador entre el inframundo y el mundo de la superficie. Su papel en la adivinación y la curación la convirtió en un símbolo de acceso al conocimiento divino. Los escritores hebreos tomaron este simbolismo positivo de la serpiente y lo invirtieron por completo. En lugar de un dador de sabiduría, la serpiente se convierte en un engañador. En lugar de ofrecer un conocimiento divino genuino, ofrece falsas promesas. En lugar de facilitar el desarrollo espiritual humano, se convierte en el agente de la caída de la humanidad. Esta transformación revela la forma sistemática en que el Génesis reformula los símbolos religiosos más antiguos para servir a nuevos propósitos teológicos. Lo que es particularmente sorprendente es cómo funciona esta inversión psicológicamente. La promesa de la serpiente en el Génesis, serán como Dios, conociendo el bien y el mal, habría resonado poderosamente en las audiencias antiguas
familiarizadas con las tradiciones de la sabiduría de la serpiente. La promesa suena exactamente a lo que las serpientes ofrecían en contextos religiosos más antiguos: acceso al conocimiento divino y transformación espiritual. Los escritores hebreos utilizaron esta expectativa familiar para crear una trampa narrativa donde lo que parece ser la sabiduría tradicional de la serpiente resulta ser engaño y destrucción. Esta sofisticada manipulación de las expectativas de la audiencia revela cuán cuidadosamente elaborada es realmente la narrativa del Génesis. Los escritores hebreos no eran narradores primitivos que trabajaban con materiales burdos. Eran teólogos expertos y artistas literarios que entendían exactamente cómo usar elementos mitológicos familiares para impulsar ideas revolucionarias sobre la naturaleza de la divinidad, la humanidad y la autoridad moral. La evidencia arqueológica continúa apoyando esta interpretación. Las excavaciones en todo el cercano Oriente Antiguo han revelado la naturaleza generalizada del culto a las diosas, el simbolismo de la serpiente y las tradiciones de árboles sagrados que el Génesis reformula sistemáticamente. No estamos tratando con similitudes aisladas o paralelismos coincidentes. Estamos viendo la apropiación y transformación teológica sistemática de toda una cosmovisión religiosa. Los complejos de templos en Canaán y Mesopotamia muestran claras evidencias del culto a las diosas, integrado con el simbolismo del árbol sagrado y la serpiente. Figuras, sellos y obras de arte representan figuras divinas femeninas asociadas con árboles, serpientes y la dispensación de la sabiduría. El mismo paisaje religioso que habitaban los escritores hebreos estaba saturado de estas tradiciones más antiguas, lo que hace que su reinterpretación sistemática sea aún más notable. Pero aquí es lo que hace que esta historia sea tan convincente desde una perspectiva histórica. Realmente podemos rastrear el proceso de transformación. El propio texto bíblico conserva evidencia de tradiciones anteriores que fueron gradualmente suprimidas o reinterpretadas. Las referencias a Asera, la diosa cananea asociada con los árboles sagrados, aparecen a lo largo de la Biblia hebrea, generalmente en contextos donde los escritores bíblicos condenan su culto. Esto sugiere que las tradiciones de las diosas siguieron siendo populares entre los israelitas comunes mucho después de que el establecimiento teológico oficial las hubiera rechazado. La tensión entre la práctica religiosa popular y la doctrina teológica oficial ayuda a explicar por qué la narrativa del Génesis tuvo que ser tan cuidadosamente elaborada. Los escritores hebreos no podían simplemente rechazar las tradiciones mitológicas más antiguas de plano. Estaban demasiado arraigadas en la conciencia cultural de su audiencia. En cambio, tuvieron que crear una narrativa que reconociera estas tradiciones, al tiempo que reformulaba fundamentalmente su significado e importancia. Este proceso de negociación cultural e innovación teológica hace que la historia de Adán y Eva sea mucho más interesante que un simple cuento de revelación divina o mitología primitiva. Lo que estamos viendo es evidencia de un sofisticado trabajo intelectual por parte de teólogos antiguos que entendieron cómo usar elementos narrativos familiares para avanzar ideas revolucionarias sobre la naturaleza de la realidad última. Las implicaciones de este descubrimiento se extienden mucho más allá de la historia antigua. Comprender cómo la narrativa de Adán y Eva se construyó a partir de materiales mitológicos más antiguos revela el complejo proceso mediante el cual las ideas religiosas se desarrollan, adaptan y difunden entre culturas. Nos muestra que lo que a menudo consideramos verdades religiosas atemporales son en realidad el producto de circunstancias históricas específicas, interacciones culturales e innovaciones teológicas por parte de comunidades particulares en momentos específicos en el tiempo.
Esto no disminuye el poder o la importancia de estas historias. Si acaso, las hace más notables. El hecho de que antiguos teólogos hebreos pudieran tomar tradiciones mitológicas dispares de todo el cercano Oriente Antiguo y tejerlas en una narrativa coherente que ha moldeado la civilización occidental durante más de 2 milenios es un testimonio de su sofisticación intelectual y habilidad literaria. Pero también plantea preguntas profundas sobre la autoridad religiosa, la precisión histórica y la naturaleza de la revelación divina que continúan resonando hoy. Una vez que entiendes cómo se construyeron estas historias fundamentales, nunca podrás leerlas de la misma manera. Y como descubriremos, el agujero del conejo va incluso más profundo que el simple préstamo literario y la adaptación teológica, porque la creación de la narrativa de Adán y Eva no fue solo sobre la construcción de nuevas historias religiosas. Se trataba de reestructurar fundamentalmente la sociedad humana misma. La transformación que hemos estado explorando no estaba sucediendo en un vacío teológico abstracto. Estaba teniendo lugar durante uno de los períodos más traumáticos y formativos de la historia hebrea antigua, el exilio babilónico del siglo VI a.C. Aquí es cuando todo encaja, cuando todos estos préstamos mitológicos e innovaciones teológicas de repente tienen un sentido histórico perfecto. Imagina la escena: Jerusalén ha caído, el templo está destruido y la élite intelectual hebrea se encuentra reubicada a la fuerza en Babilonia, el corazón mismo de la civilización mesopotámica. No son solo prisioneros políticos, son refugiados culturales inmersos en contacto directo con las tradiciones mitológicas más antiguas y sofisticadas del mundo. Por primera vez, los escribas hebreos tienen acceso ilimitado a las vastas bibliotecas de tablillas cuneiformes que conservan miles de años de pensamiento religioso mesopotámico. Pero aquí está la parte crucial: no son receptores pasivos de esta herencia cultural. Son sobrevivientes traumatizados de una catástrofe nacional, lidiando con preguntas fundamentales sobre su identidad, su pacto con su Dios y su futuro como pueblo. El exilio no es solo una crisis política, es una emergencia existencial que exige nuevos marcos teológicos y nuevas narrativas religiosas. Este es el crisol en el que se forjó el Génesis. Los escribas hebreos no estaban simplemente copiando historias mesopotámicas para entretenimiento o preservación cultural. Estaban comprometidos en un proyecto urgente de reconstrucción teológica, utilizando materiales mitológicos familiares para construir una nueva base religiosa que pudiera sostener a su comunidad a través de la crisis y más allá. La narrativa de Adán y Eva surge de este contexto como una sofisticada pieza de teología de crisis disfrazada de historia antigua. La evidencia de esta cronología es abrumadora. El análisis lingüístico revela que muchos de los elementos más distintivamente mesopotámicos del Génesis aparecen en hebreo precisamente durante este período. Vocabulario técnico, estructuras narrativas y conceptos teológicos que eran ajenos a la literatura hebrea anterior aparecen repentinamente en textos que los eruditos pueden datar en los períodos exílicos y postexílicos. No estamos viendo una transmisión cultural gradual a lo largo de siglos. Estamos viendo un préstamo intensivo y rápido durante un momento histórico específico. Pero el préstamo no fue aleatorio o inconsciente. Los escribas hebreos estaban tomando decisiones deliberadas sobre qué elementos preservar, cuáles modificar y cuáles rechazar por completo. Cada adaptación sirvió a su agenda teológica y política más amplia, creando un sistema religioso que pudiera mantener la identidad hebrea al tiempo que competía con éxito con las poderosas religiones imperiales que encontraron en Babilonia. Esta dimensión competitiva es crucial para comprender por qué la historia de Adán y Eva tomó la forma específica que tuvo.
Los escribas hebreos no escribían para sí mismos, escribían para una comunidad que estaba constantemente expuesta a narrativas religiosas alternativas que afirmaban explicar las preguntas fundamentales de la existencia humana. Mitos de la creación babilónicos, teología dualista persa, doctrinas egipcias del más allá. Todos estos sistemas competidores ofrecían respuestas convincentes a las mismas preguntas que aborda el Génesis. La genialidad de la narrativa del Génesis reside en cómo incorpora elementos familiares de estas tradiciones competidoras, mientras socava sutilmente sus fundamentos teológicos. Tomemos la secuencia de la creación misma, donde los mitos de la creación babilónicos presentan conflictos violentos entre fuerzas caóticas y deidades ordenadoras. El Génesis presenta la creación como el trabajo pacífico y ordenado de un único ser supremo, mismo alcance cósmico, visión completamente diferente del poder divino y la armonía cósmica. Esto no fue accidental. Los escribas hebreos entendieron que su audiencia necesitaba una historia de la creación que pudiera competir con las epopeyas babilónicas en términos de grandeza y significado cósmico, pero también necesitaban que avanzara su propia agenda teológica sobre la naturaleza de la autoridad divina y la responsabilidad humana. El resultado es una narrativa que se siente lo suficientemente familiar como para ser psicológicamente satisfactoria, al tiempo que es lo suficientemente revolucionaria como para remodelar la conciencia religiosa. La historia de Adán y Eva cumple una función competitiva similar. Las audiencias antiguas estaban familiarizadas con historias sobre humanos primordiales, jardines divinos y la pérdida de la inmortalidad de múltiples tradiciones culturales. Pero la versión hebrea toma estos temas universales y los utiliza para avanzar afirmaciones teológicas específicas sobre la relación entre la autoridad divina y la libertad humana, la naturaleza del conocimiento moral y las consecuencias de la toma de decisiones autónoma. Lo que hace que esto sea tan psicológicamente poderoso es cómo la narrativa utiliza expectativas mitológicas familiares para crear sorpresa y disonancia cognitiva. Los lectores antiguos habrían esperado que la búsqueda del conocimiento divino fuera retratada positivamente. Así funcionaba en la mayoría de las tradiciones mitológicas. El impacto de ver esta expectativa violada crea un momento narrativo memorable que refuerza el mensaje teológico sobre la obediencia y la autoridad. Esta técnica aparece a lo largo de la narrativa. La serpiente habla y ofrece sabiduría, exactamente lo que las audiencias antiguas esperarían de las figuras de serpientes en las historias religiosas. Pero en lugar de entregar sabiduría genuina, entrega engaño y destrucción. El árbol ofrece conocimiento divino, exactamente lo que los árboles sagrados ofrecían en las antiguas tradiciones religiosas, pero en lugar de iluminación, trae exilio y muerte. Los escritores hebreos utilizaron sistemáticamente tropos mitológicos familiares para crear reversiones teológicas inesperadas. Estas reversiones no eran solo recursos literarios, eran herramientas de resistencia cultural e innovación religiosa. Al tomar los elementos más reconocibles de la religión del antiguo Cercano Oriente e invertir sus significados tradicionales, los escribas hebreos crearon una narrativa que simultáneamente reconocía y rechazaba la cosmovisión religiosa de sus captores imperiales. Su apropiación cultural al servicio de la independencia teológica. La sofisticación de esta estrategia se hace aún más evidente cuando examinamos cómo funciona en múltiples niveles simultáneamente. En la superficie, el Génesis parece estar contando una historia simple sobre los primeros humanos y su relación con su Creador.
Pero debajo de esta narrativa superficial está llevando a cabo una crítica sistemática de las suposiciones religiosas del antiguo cercano Oriente sobre la pluralidad divina, el conflicto cósmico y la naturaleza del conocimiento sagrado. Las implicaciones teológicas fueron revolucionarias. Mientras que las religiones del antiguo cercano Oriente típicamente presentaban panteones de deidades especializadas a las que había que acercarse a través de complejos sistemas rituales, el Génesis presenta una única deidad que crea a través de la pura voluntad y se comunica directamente con los humanos. Mientras que las tradiciones anteriores a menudo retrataban el conocimiento divino como algo a lo que los humanos podían acceder a través del ritual, la adivinación o la comunión con sitios sagrados, el Génesis presenta tal conocimiento como fundamentalmente prohibido para los seres humanos. Esto no fue solo innovación teológica, fue ingeniería social a gran escala. Los escribas hebreos estaban utilizando narrativas mitológicas familiares para avanzar una visión completamente nueva de la autoridad religiosa, la organización social y la responsabilidad individual. Estaban creando la base intelectual para un sistema religioso que resultaría notablemente exitoso en el mantenimiento de la coherencia comunitaria a través de las fronteras culturales y los cambios históricos. El éxito de esta estrategia es evidente en cómo la narrativa del Génesis funciona en la tradición judía y cristiana posterior. A pesar de haber sido construida a partir de fuentes obviamente no hebreas, se convierte en la historia fundamental que define la identidad judía y da forma a la teología cristiana. Los elementos prestados no socavan su autoridad, mejoran su poder psicológico al aprovechar las expectativas mitológicas humanas, universales, mientras las redirigen hacia nuevas conclusiones teológicas. Pero el impacto cultural se extiende mucho más allá de las comunidades religiosas. La narrativa del Génesis introduce marcos conceptuales que remodelan fundamentalmente el enfoque de la civilización occidental a las preguntas de autoridad, conocimiento y responsabilidad moral. La idea de que buscar conocimiento no autorizado es inherentemente peligroso. La noción de que el sufrimiento resulta del fracaso moral. La suposición de que las relaciones adecuadas requieren sumisión jerárquica. Todos estos conceptos se remontan a las innovaciones teológicas incrustadas en la historia de Adán y Eva. Aquí es donde los orígenes ancestrales de Adán y Eva se vuelven más que una mera curiosidad histórica. Comprender cómo se construyeron estos conceptos a partir de materiales mitológicos anteriores revela su carácter contingente y culturalmente específico. Lo que a menudo se presenta como verdad humana universal resulta ser el producto de circunstancias históricas particulares y agendas teológicas específicas. La evidencia arqueológica continúa apoyando esta interpretación. Las excavaciones en sitios de Mesopotamia y el Levante revelan el rico paisaje religioso del que surgió el Génesis. Complejos de templos, objetos rituales y representaciones artísticas muestran cómo el culto a las diosas, las tradiciones de árboles sagrados y el simbolismo de la serpiente funcionaron en sus contextos culturales originales antes de ser apropiados y transformados por la innovación teológica hebrea. Particularmente reveladores son los sellos cilíndricos y otros artefactos que conservan tradiciones iconográficas que preceden al Génesis en siglos o milenios. Estos objetos muestran que los elementos narrativos esenciales de la historia del Edén, figuras humanas, árboles sagrados, serpientes dadoras de sabiduría, ya estaban establecidos como motivos mitológicos reconocibles mucho antes de que los escribas hebreos comenzaran su proyecto de reconstrucción teológica. Lo que hace que esta evidencia sea tan convincente es su consistencia a lo largo del tiempo y la geografía.
Desde el arte del templo sumerio hasta los objetos rituales babilónicos y las figuras religiosas cananeas, vemos el mismo complejo simbólico básico aparecer una y otra vez. Figuras divinas femeninas asociadas con árboles sagrados y la sabiduría de la serpiente. La transformación hebrea de este complejo en la narrativa del Edén representa no el origen de estas tradiciones, sino su reinterpretación teológica sistemática. Este proceso de reinterpretación revela algo fascinante sobre cómo se desarrollan y difunden realmente las ideas religiosas. En lugar de surgir de la revelación divina o de la pura creatividad humana, las narrativas religiosas más influyentes suelen ser el resultado de sofisticados procesos de préstamo cultural, adaptación teológica e innovación narrativa. La historia de Adán y Eva ejemplifica este proceso con un detalle notable. Las implicaciones para comprender la autoridad religiosa y la interpretación de las Escrituras son profundas. Una vez que reconoces cuán extensamente el Génesis toma prestado de tradiciones mitológicas anteriores, las afirmaciones tradicionales sobre su origen divino único se vuelven mucho más difíciles de mantener. En cambio, lo que surge es una imagen de brillante trabajo teológico humano que merece respeto por su sofisticación intelectual y su impacto cultural, en lugar de por sus orígenes sobrenaturales. Esto no disminuye la importancia de la historia. Si acaso, la hace más notable. El hecho de que antiguos teólogos hebreos pudieran tomar elementos mitológicos dispares de todo el mundo antiguo y sintetizarlos en una narrativa coherente que ha moldeado la conciencia humana durante milenios, demuestra un logro intelectual extraordinario. Comprender los orígenes ancestrales de Adán y Eva revela no la dictado divino, sino el genio humano, trabajando con materiales culturales heredados para crear algo genuinamente nuevo. El propio proceso de descubrimiento cuenta una historia importante sobre cómo se desarrolla y difunde el conocimiento. Durante siglos, el Génesis fue leído como un relato único, divinamente revelado de los orígenes humanos. Los descubrimientos arqueológicos del siglo XIX, que revelaron sus fuentes mitológicas, crearon una crisis para la interpretación tradicional que los eruditos todavía están abordando hoy. Este proceso continuo de reinterpretación muestra cómo las nuevas pruebas pueden alterar fundamentalmente nuestra comprensión, incluso de los materiales culturales más familiares. Pero quizás la implicación más importante radica en cómo entendemos la relación entre la verdad religiosa y la precisión histórica. Los orígenes ancestrales de Adán y Eva demuestran que las poderosas narrativas religiosas no dependen de la precisión histórica literal para su significado cultural. En cambio, su poder reside en su capacidad para codificar preocupaciones humanas universales sobre el significado, la moralidad y la identidad en formas memorables y psicológicamente convincentes. Esta perspectiva abre nuevas posibilidades para leer textos antiguos que no dependen de defender su precisión histórica o sus orígenes sobrenaturales. En lugar de preguntar si estas historias sucedieron literalmente, podemos preguntar cómo funcionan como artefactos culturales, qué necesidades psicológicas abordan y cómo han moldeado la conciencia humana a lo largo del tiempo y la geografía. La narrativa de Adán y Eva, entendida en su contexto histórico y cultural completo, se convierte en una ventana a uno de los logros intelectuales más significativos de la historia de la humanidad: la transformación sistemática de antiguas tradiciones mitológicas en el fundamento de la religión monoteísta. Los que lograron esta transformación no fueron escribas hebreos pasivos, receptores de la revelación divina. Fueron teólogos creativos que trabajaron con materiales culturales heredados para abordar las necesidades urgentes de su comunidad. Comprender este proceso no resuelve las preguntas teológicas que plantea el Génesis. Si acaso, las hace más complejas e interesantes,
pero sí proporciona un contexto crucial para abordar estas preguntas con una honestidad intelectual y una conciencia histórica adecuadas. Los orígenes ancestrales de Adán y Eva revelan no el fracaso de la verdad religiosa, sino los sofisticados procesos humanos a través de los cuales las verdades religiosas se construyen, transmiten y reinterpretan continuamente a través de culturas y siglos. Y todavía no hemos terminado, porque la revolución teológica que creó la historia de Adán y Eva no solo remodeló la antigua religión hebrea, estableció patrones de autoridad religiosa, relaciones de género y comprensión cósmica que continúan dando forma a la civilización occidental hoy en día. El agujero del conejo nos lleva no solo hacia atrás en la historia antigua, sino hacia adelante en el mundo contemporáneo, donde estas antiguas innovaciones teológicas continúan influyendo en cómo millones de personas se entienden a sí mismas, sus relaciones y su lugar en el orden cósmico. Cuanto más profundizamos en estos cimientos antiguos, más nos damos cuenta de que comprender los orígenes ancestrales de Adán y Eva no es solo corregir conceptos erróneos históricos. Se trata de comprender la arquitectura intelectual que todavía estructura gran parte de la conciencia religiosa y moral humana. Y esa arquitectura, como estamos a punto de descubrir, fue construida sobre cimientos que sus creadores oscurecieron deliberadamente, creando misterios que los eruditos apenas ahora comienzan a desentrañar por completo. La arquitectura teológica que hemos estado explorando tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de los antiguos debates religiosos. Lo que los escribas hebreos lograron durante el exilio babilónico no fue solo adaptación literaria, fue la construcción sistemática de nuevos marcos para comprender el poder, el conocimiento y las relaciones humanas que resonarían a través de milenios. Y en ningún lugar es esto más evidente que en cómo estas antiguas innovaciones dieron forma a los cimientos mismos de la autoridad patriarcal que continúa influyendo en la civilización occidental hoy en día. Consideremos lo que sucedió con el concepto de conocimiento divino mismo. En las tradiciones religiosas de las que el Génesis tomó prestado, el acceso a la sabiduría sagrada solía ser mediado a través de sacerdotisas, sitios sagrados y la comunión directa con fuerzas divinas. El conocimiento no era algo que se recibía a través de una autoridad jerárquica, era algo que se experimentaba a través de la participación ritual, el encuentro místico y la disciplina espiritual. Las tradiciones de diosas del antiguo cercano Oriente ofrecían múltiples caminos hacia la comprensión divina, a menudo enfatizando la transformación personal y la experiencia espiritual directa. La narrativa del Génesis alteró fundamentalmente este paradigma al convertir la búsqueda del conocimiento divino en el pecado original. Los escritores hebreos no solo contaron una historia de desobediencia, crearon un marco teológico que justificaría la restricción del acceso al conocimiento sagrado a intérpretes masculinos autorizados durante miles de años. El árbol del conocimiento se convierte no en un símbolo de sabiduría disponible, sino en una advertencia sobre los peligros de la búsqueda espiritual no autorizada. Esta transformación tuvo consecuencias prácticas inmediatas sobre cómo se organizaron las comunidades religiosas. Mientras que las tradiciones anteriores a menudo presentaban especialistas religiosas femeninas que servían como intermediarias entre los reinos humano y divino, el mundo religioso post-Génesis concentró cada vez más la autoridad espiritual en jerarquías masculinas. Las tradiciones de diosas que habían proporcionado fuentes alternativas de legitimidad religiosa fueron sistemáticamente marginadas, reemplazadas por sistemas que derivaban su autoridad de la interpretación correcta de textos divinamente revelados. Pero las implicaciones fueron más profundas que la organización religiosa.
La narrativa de Adán y Eva estableció patrones conceptuales que darían forma al pensamiento occidental sobre la relación entre el conocimiento y la autoridad durante siglos. La idea de que ciertos tipos de conocimiento son inherentemente peligrosos, que la sabiduría debe ser mediada a través de los canales adecuados, que la investigación intelectual autónoma representa una forma de rebelión contra la autoridad legítima. Todos estos conceptos remontan su linaje a las innovaciones teológicas incrustadas en el Génesis. La transformación de Eva, de lo que pudo haber sido originalmente una figura de sabiduría divina a una humana subordinada que trae destrucción a través de su deseo de conocimiento, representa uno de los asesinatos de carácter más trascendentales en la historia literaria. Esto no fue solo contar historias, fue el fundamento mitológico para siglos de restricciones al acceso de las mujeres a la educación, la autoridad religiosa y la autonomía intelectual. La narrativa no solo explica por qué las mujeres sufren en el parto, proporciona una justificación teológica de por qué no se debe confiar en ellas para tomar decisiones importantes. El poder psicológico de este marco narrativo se hace evidente cuando consideramos cómo sigue influyendo en los debates contemporáneos sobre educación, investigación científica y autoridad religiosa. La sospecha de la curiosidad intelectual que codifica el Génesis, la suposición de que ciertos tipos de conocimiento son demasiado peligrosos para que la gente común los maneje, la noción de que las relaciones adecuadas requieren sumisión jerárquica. Estas no son solo ideas antiguas conservadas en textos religiosos, son marcos conceptuales activos que continúan dando forma al discurso político y social de hoy. Lo que hace que esto sea tan fascinante desde una perspectiva histórica es cuán exitosamente la revolución teológica hebrea oscureció sus propios orígenes. Durante la mayor parte de la historia occidental, la narrativa del Génesis fue leída como una verdad divinamente revelada en lugar de una sofisticada adaptación teológica de tradiciones mitológicas anteriores. Este marco interpretativo hizo casi imposible reconocer la forma sistemática en que el Génesis había apropiado y transformado las tradiciones de diosas, el simbolismo del árbol sagrado y los motivos de la sabiduría de la serpiente de todo el mundo antiguo. Los descubrimientos arqueológicos de los siglos XIX y XX que revelaron estos orígenes ancestrales crearon lo que los eruditos llaman una crisis hermenéutica, un desafío fundamental a los métodos tradicionales de interpretación bíblica. Una vez que entiendes cuán extensamente el Génesis toma prestado de fuentes anteriores, no puedes simplemente leerlo como una revelación divina única. En cambio, tienes que lidiar con preguntas sobre la transmisión cultural, la innovación teológica y los procesos humanos a través de los cuales se construye y mantiene la autoridad religiosa. Esta crisis revela algo importante sobre cómo funcionan realmente las tradiciones religiosas. El poder de la narrativa del Génesis no dependía de su originalidad histórica, dependía de su eficacia psicológica y utilidad cultural. Los escribas hebreos no intentaban crear relatos históricamente precisos de eventos primordiales. Intentaban construir marcos teológicos convincentes que pudieran sostener a su comunidad a través de la crisis y proporcionar bases intelectuales para un nuevo tipo de sistema religioso. La sofisticación de su logro se hace aún más evidente cuando consideramos cuán exitosamente resolvieron el problema fundamental que enfrenta cualquier innovación teológica: cómo introducir ideas revolucionarias mientras se mantiene la continuidad psicológica con materiales culturales familiares. La narrativa del Génesis logra esto preservando elementos mitológicos reconocibles, mientras invierte sistemáticamente sus significados e implicaciones tradicionales.
Esta técnica aparece a lo largo del corpus bíblico, pero alcanza su expresión más sofisticada en la historia de Adán y Eva. Cada elemento principal, el entorno del jardín, el árbol sagrado, la serpiente que trae sabiduría, la búsqueda del conocimiento divino, habría sido inmediatamente familiar para las audiencias antiguas. Pero cada elemento se reformula dentro de un sistema teológico que utiliza estas expectativas familiares para avanzar ideas completamente nuevas sobre la autoridad divina, la responsabilidad humana y la naturaleza del conocimiento moral. La genialidad de este enfoque radica en cómo crea resonancia cognitiva al tiempo que facilita la transformación conceptual. Los lectores antiguos podían conectarse emocionalmente con la narrativa porque empleaba motivos mitológicos que ya entendían, pero al mismo tiempo se les presentaban marcos teológicos que alterarían fundamentalmente su comprensión de sí mismos y de su relación con la realidad última. Es programación psicológica disfrazada de narración. El impacto cultural a largo plazo de esta programación ha sido asombroso. Los marcos conceptuales establecidos en el Génesis proporcionaron la base intelectual para sistemas religiosos que eventualmente dominarían la civilización occidental. La noción de que la autoridad divina debe ser mediada a través de la interpretación textual en lugar de la experiencia espiritual directa. La suposición de que el conocimiento moral proviene de la obediencia a mandatos revelados en lugar de la reflexión ética autónoma. La idea de que las relaciones adecuadas requieren sumisión jerárquica en lugar de una asociación igualitaria. Todos estos conceptos se derivan de innovaciones teológicas codificadas por primera vez en la narrativa de Adán y Eva. Pero quizás la consecuencia a largo plazo más significativa radica en cómo el Génesis remodeló la relación de la civilización occidental con el propio mundo natural. Las tradiciones mitológicas anteriores de las que el Génesis tomó prestado típicamente retrataban a los humanos como incrustados en sistemas naturales que eran en sí mismos sagrados y vivos. Las tradiciones de diosas enfatizaban la interconexión de toda vida, el significado espiritual de los ciclos naturales y la importancia de mantener relaciones armoniosas con la tierra viva. La narrativa del Génesis desmanteló sistemáticamente esta conciencia ecológica al hacer de los humanos la cúspide de la creación, al retratar el mundo natural como existente principalmente para el beneficio humano. Al eliminar la presencia divina de los fenómenos naturales y concentrarla en una deidad masculina trascendente, el Génesis sentó las bases intelectuales para la relación instrumental con la naturaleza que eventualmente permitiría tanto el dominio tecnológico occidental como la destrucción ecológica. Esta transformación no fue accidental. La revolución teológica hebrea fue diseñada explícitamente para reemplazar la espiritualidad basada en la naturaleza con la autoridad religiosa basada en textos. Los bosques sagrados, las montañas santas y los manantiales divinos, todos los sitios naturales donde las tradiciones anteriores habían ubicado la presencia divina, son reemplazados por una única tradición textual portátil que podía mantener la autoridad religiosa independientemente de la ubicación geográfica. Fue una solución brillante a los problemas prácticos que enfrentaba una comunidad desplazada, pero se produjo a costa de romper las conexiones espirituales con el mundo natural que habían sostenido a las comunidades humanas durante milenios. La evidencia arqueológica revela el alcance de lo que se perdió en esta transformación. Las excavaciones en todo el cercano Oriente Antiguo muestran sofisticadas tradiciones religiosas que integraban a las comunidades humanas en sistemas naturales y cósmicos más grandes a través de complejos ciclos rituales, redes de sitios sagrados y conciencia ecológica.
Las tradiciones de diosas que el Génesis suprimió sistemáticamente no eran supersticiones primitivas. Eran sofisticadas tecnologías espirituales para mantener relaciones sostenibles entre las comunidades humanas y los sistemas vivos que las sustentaban. El reemplazo sistemático de estas tradiciones por una autoridad religiosa basada en textos y organizada jerárquicamente representa una de las transformaciones culturales más significativas en la historia de la humanidad. Estableció patrones de pensamiento sobre la autoridad, el conocimiento y las relaciones humanas con la naturaleza que eventualmente permitirían tanto los logros notables como los devastadores fracasos de la civilización occidental. La narrativa de Adán y Eva se encuentra en el centro de esta transformación, codificando las suposiciones teológicas que la hicieron posible. Comprender este proceso histórico no requiere rechazar los logros culturales que surgieron de él. Las contribuciones de la civilización occidental al conocimiento humano, la expresión artística y la organización social son innegables. Pero comprender los orígenes ancestrales de narrativas fundamentales, como Adán y Eva, sí revela el carácter contingente e históricamente específico de los marcos conceptuales que a menudo se presentan como verdades humanas universales. Esta perspectiva abre posibilidades para la crítica y la reconstrucción cultural que no estaban disponibles cuando estas narrativas se entendían como verdades divinamente reveladas. Una vez que reconoces cómo la historia del Génesis fue construida a partir de materiales mitológicos anteriores para servir a agendas teológicas y políticas específicas, puedes comenzar a imaginar formas alternativas de organizar las relaciones humanas, comprender la autoridad moral y relacionarse con el mundo natural que se basan en diferentes tradiciones mitológicas y filosóficas. La relevancia contemporánea de estas antiguas innovaciones teológicas se hace particularmente evidente cuando consideramos los debates actuales sobre la autoridad religiosa, la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la relación entre el conocimiento científico y la sabiduría espiritual. Los marcos conceptuales establecidos en el Génesis continúan influyendo en cómo se desarrollan estos debates, a menudo de maneras que los participantes no reconocen o admiten plenamente. La sospecha de la investigación intelectual autónoma que codifica el Génesis continúa dando forma a la resistencia contemporánea a los hallazgos científicos que desafían las enseñanzas religiosas tradicionales. La comprensión jerárquica de las relaciones adecuadas que promueve la narrativa continúa influyendo en los debates sobre los roles de género, la estructura familiar y la organización social. La relación instrumental con el mundo natural que establece el Génesis continúa socavando los esfuerzos para desarrollar sistemas económicos y políticos más sostenibles. Estas conexiones no son abstractas o teóricas. Las innovaciones teológicas incrustadas en la narrativa de Adán y Eva continúan funcionando como fuerzas culturales activas que dan forma a cómo millones de personas se entienden a sí mismas, sus relaciones y sus responsabilidades. Comprender los orígenes ancestrales de estas innovaciones proporciona herramientas cruciales para reconocer su contingencia histórica e imaginar alternativas que podrían satisfacer mejor las necesidades humanas contemporáneas. El proceso de excavar estos cimientos antiguos también revela algo importante sobre cómo ocurre realmente la transformación cultural. Los escribas hebreos que crearon la narrativa del Génesis no trabajaron de forma aislada. Participaron en conversaciones culturales más amplias sobre la naturaleza de la autoridad divina, la responsabilidad humana y el orden cósmico que tenían lugar en todo el mundo antiguo. Sus innovaciones teológicas tuvieron éxito no porque estuvieran divinamente inspiradas,
sino porque ofrecieron soluciones convincentes a problemas reales que enfrentaban sus comunidades. Esta perspectiva sugiere que los esfuerzos contemporáneos para abordar las limitaciones y las consecuencias destructivas de los marcos mitológicos dominantes de la civilización occidental podrían beneficiarse de procesos similares de adaptación creativa e innovación teológica. En lugar de simplemente rechazar o defender tradiciones heredadas, podríamos explorar cómo elementos de diversas tradiciones culturales y espirituales podrían sintetizarse en nuevos marcos que satisfagan mejor las necesidades humanas contemporáneas, sin dejar de ser psicológicamente convincentes y culturalmente sostenibles. Los orígenes ancestrales de Adán y Eva revelan no el fracaso de la verdad religiosa, sino la necesidad humana continua de construir narrativas significativas que puedan dar sentido a la existencia, proporcionar orientación moral y sostener a las comunidades a través de los desafíos históricos. Los escribas hebreos que crearon esta narrativa estaban involucrados en un trabajo humano esencial que cada generación debe emprender: la construcción de marcos culturales que puedan abordar las preguntas fundamentales de la existencia humana, al tiempo que responden a los desafíos y oportunidades específicos de sus momentos históricos. Comprender este proceso no disminuye la importancia de su logro. Si acaso lo hace más notable. El hecho de que antiguas innovaciones teológicas continúen influyendo en la conciencia humana milenios después de su creación demuestra el extraordinario poder de las narrativas mitológicas bien elaboradas para dar forma a la evolución cultural a lo largo de vastos periodos de tiempo y geografía. Pero también revela la responsabilidad que conlleva tal poder. Las narrativas que construimos y las interpretaciones que promovemos tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de sus contextos culturales inmediatos. Los marcos teológicos incrustados en historias como la de Adán y Eva continúan influyendo en cómo las personas se entienden a sí mismas y sus relaciones entre sí y con el mundo natural. Esta influencia continua hace que sea crucial que comprendamos cómo se construyeron estos marcos, qué propósitos fueron diseñados para servir y si continúan sirviendo al florecimiento humano en contextos contemporáneos. El agujero del conejo de los orígenes ancestrales nos lleva no solo hacia atrás en la historia antigua, sino hacia adelante en preguntas sobre la responsabilidad cultural y el proyecto humano en curso de construir formas de vida significativas y sostenibles. La narrativa de Adán y Eva, entendida en su contexto histórico y cultural completo, se convierte no solo en una historia antigua sobre los primeros humanos, sino en una ventana a la lucha humana continua para crear marcos para comprender la existencia que puedan sostener a las comunidades, proporcionar orientación moral y responder eficazmente a los desafíos y oportunidades que enfrenta cada generación. Y como estamos a punto de descubrir, esta antigua lucha continúa hoy, a medida que eruditos, comunidades religiosas y críticos culturales lidian con las implicaciones de comprender cómo se construyó una de las narrativas más influyentes de la humanidad. Los descubrimientos que hemos explorado no solo cambian la forma en que leemos textos antiguos, nos desafían a pensar más profundamente sobre cómo construimos significado, organizamos comunidades y comprendemos nuestro lugar en el cosmos en general. Los orígenes ancestrales de Adán y Eva revelan no solo el pasado, sino posibilidades para el futuro que permanecen en gran parte inexploradas. Las implicaciones contemporáneas de estos antiguos descubrimientos se extienden mucho más allá del debate académico o la curiosidad histórica.
Estamos viviendo un momento en que los cimientos mismos del pensamiento religioso occidental están siendo excavados y examinados, revelando materiales de construcción que la mayoría de la gente nunca supo que existían. Y este proceso de excavación está ocurriendo precisamente en el momento en que la humanidad enfrenta desafíos que pueden requerir formas fundamentalmente diferentes de pensar sobre la autoridad, el conocimiento y nuestra relación con el mundo natural. Considera lo que sucede cuando rastreas el linaje intelectual de la destrucción ambiental contemporánea hasta sus raíces mitológicas. La narrativa del Génesis no solo cuenta una historia sobre los primeros humanos, codifica una comprensión específica de la relación de la humanidad con el mundo natural que ha moldeado el enfoque de la civilización occidental a las cuestiones ecológicas durante milenios. La idea de que los humanos están separados y son superiores a la naturaleza, que el mundo natural existe principalmente para el beneficio humano, que la presencia divina se encuentra fuera en lugar de dentro de los sistemas naturales. Todas estas suposiciones se remontan a las innovaciones teológicas que hemos estado explorando. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Las tradiciones mitológicas anteriores que el Génesis apropió y transformó ofrecían marcos completamente diferentes para comprender las relaciones humano-naturaleza. Las tradiciones de diosas del antiguo cercano Oriente típicamente retrataban a los humanos como incrustados dentro de sistemas naturales sagrados, dependientes de mantener relaciones armoniosas con la tierra viva para el bienestar físico y espiritual. Los árboles sagrados no eran objetos prohibidos, eran fuentes de sabiduría y curación. Las serpientes no eran símbolos de engaño, eran mediadoras entre diferentes niveles de la realidad. Esto no es solo trivia histórica. Estos marcos mitológicos alternativos codifican diferentes formas de pensar sobre la sostenibilidad, la responsabilidad y la relación adecuada entre las comunidades humanas y los sistemas ecológicos que las sustentan. Comprender cómo el Génesis suprimió sistemáticamente estas alternativas revela no solo lo que se perdió en la transición al monoteísmo, sino qué posibilidades siguen disponibles para las comunidades contemporáneas que luchan por desarrollar formas de vida más sostenibles. El proceso se vuelve aún más complejo cuando consideramos cómo estas antiguas innovaciones teológicas continúan influyendo en los debates contemporáneos sobre el conocimiento científico y la autoridad religiosa. La sospecha de la investigación intelectual autónoma que codifica el Génesis. La noción de que ciertos tipos de conocimiento son inherentemente peligrosos y deben restringirse a intérpretes autorizados continúa dando forma a la resistencia a los hallazgos científicos que desafían las enseñanzas religiosas tradicionales. Pero esta resistencia no se trata solo de defender textos antiguos contra descubrimientos modernos. Se trata de proteger sistemas enteros de organización social que dependen del mantenimiento de formas tradicionales de autoridad religiosa. Las estructuras jerárquicas que remontan su legitimidad a la teología basada en el Génesis tienen enormes inversiones en prevenir el tipo de autonomía intelectual que podría llevar a las personas a cuestionar no solo afirmaciones religiosas específicas, sino todo el marco de autoridad espiritual mediada que estas estructuras representan. Es por eso que los descubrimientos arqueológicos que revelan los orígenes ancestrales de las narrativas bíblicas crearon una ansiedad cultural tan profunda. No fue solo que los eruditos habían encontrado evidencia de préstamo literario, fue que esta evidencia socavó toda la base de sistemas religiosos que habían organizado la sociedad occidental durante siglos. Una vez que la gente entiende cuán extensamente el Génesis toma prestado de tradiciones mitológicas anteriores,
Las afirmaciones tradicionales sobre una revelación divina única se vuelven mucho más difíciles de mantener. Las implicaciones se extienden a la política contemporánea de maneras que la mayoría de la gente no reconoce plenamente. Los marcos conceptuales establecidos en el Génesis continúan influyendo en cómo se desarrollan los debates políticos, particularmente en torno a las cuestiones de autoridad, experiencia y la relación adecuada entre el conocimiento y el poder. La suposición de que la sabiduría debe ser mediada a través de la autoridad jerárquica en lugar de surgir de la investigación autónoma. La noción de que cuestionar las enseñanzas establecidas representa una forma de rebelión peligrosa. La idea de que las relaciones adecuadas requieren sumisión a la autoridad legítima. Todos estos conceptos políticos tienen profundas raíces en las innovaciones teológicas que hemos estado explorando. Comprender estas conexiones no proporciona soluciones simples a los desafíos políticos contemporáneos, pero sí revela por qué ciertos tipos de argumentos resuenan tan poderosamente en audiencias particulares. Las personas que han sido criadas dentro de tradiciones religiosas que se remontan al Génesis tienen marcos conceptuales que las predisponen psicológicamente a ciertos tipos de apelaciones políticas, incluso cuando esas apelaciones se hacen en contextos seculares. La programación teológica es más profunda que la creencia religiosa consciente. Esta dimensión psicológica se vuelve particularmente importante cuando consideramos cómo los movimientos contemporáneos están intentando reconstruir sistemas sociales más igualitarios y sostenibles. Simplemente abogar por cambios de políticas o reformas institucionales puede no ser suficiente si los marcos mitológicos subyacentes que dan forma a cómo las personas entienden la autoridad, el conocimiento y las relaciones adecuadas permanecen sin cambios. Una transformación cultural duradera puede requerir el tipo de innovación teológica que lograron los escribas hebreos. La construcción sistemática de nuevos marcos mitológicos que puedan competir con éxito con las tradiciones heredadas al tiempo que promueven diferentes visiones de la posibilidad humana. Aquí es donde el estudio de la adaptación mitológica antigua se convierte en algo más que investigación histórica. Se convierte en una guía para el trabajo cultural contemporáneo. Los escribas hebreos lograron transformar la civilización no a través de la revolución política o el cambio económico, sino a través de la cuidadosa reconstrucción de las narrativas fundamentales que dan forma a la conciencia humana. Entendieron que el cambio duradero requiere trabajar a nivel de mito, símbolo e historia, en lugar de solo políticas e instituciones. Sus técnicas siguen siendo relevantes para los esfuerzos contemporáneos para abordar las limitaciones y las consecuencias destructivas de los patrones culturales dominantes de la civilización occidental. La apropiación y reinterpretación sistemática de elementos mitológicos familiares, el uso psicológico de las expectativas narrativas para avanzar nuevos marcos conceptuales, la integración de diversas tradiciones culturales en sistemas teológicos coherentes. Todos estos enfoques podrían informar los esfuerzos contemporáneos para construir alternativas culturales más sostenibles y equitativas. Pero el proceso también revela los peligros inherentes. Las innovaciones teológicas incrustadas en el Génesis lograron transformar la civilización en proyectos de reconstrucción mitológica, pero también establecieron patrones de pensamiento que eventualmente permitieron tanto logros culturales notables como una devastadora destrucción ecológica. La supresión de las tradiciones de diosas no solo eliminó formas alternativas de autoridad religiosa, cortó las conexiones espirituales con el mundo natural que habían sostenido los esfuerzos de la comunidad humana para reconstruir un mito más sostenible durante milenios.
Los teólogos contemporáneos, ¿cómo se crea una reconstrucción que lidie seriamente con este precedente histórico? Las innovaciones que sirven a las necesidades de la comunidad inmediata sin establecer patrones conceptuales que resulten destructivos a largo plazo. Cómo se apropian y transforman materiales culturales heredados sin perder la sabiduría esencial que esos materiales conservan. Cómo se construye una autoridad religiosa que pueda proporcionar coherencia comunitaria sin volverse opresiva o exclusiva. Estas preguntas se vuelven particularmente urgentes cuando consideramos el alcance global de los desafíos contemporáneos. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad social, la polarización política. Todos estos problemas pueden requerir el tipo de cambios fundamentales en la conciencia que solo se pueden lograr a través de la transformación mitológica. Pero tal transformación debe ocurrir a través de múltiples tradiciones culturales simultáneamente, requiriendo niveles sin precedentes de diálogo y colaboración intercultural. Los orígenes ancestrales de Adán y Eva proporcionan un caso de estudio útil para comprender cómo podría funcionar tal transformación. Los escribas hebreos no crearon sus innovaciones teológicas de forma aislada. Participaron en conversaciones culturales más amplias que tenían lugar en todo el mundo antiguo. Su éxito provino en parte de su capacidad para sintetizar elementos de diversas tradiciones en marcos que pudieran competir con éxito en un entorno multicultural. La reconstrucción mitológica contemporánea podría requerir enfoques sintéticos similares que se basen en tradiciones de sabiduría de todo el mundo, sin dejar de ser sensibles a las cuestiones de apropiación cultural y dinámicas de poder. El desafío es crear marcos genuinamente inclusivos que puedan proporcionar coherencia psicológica para diversas comunidades, evitando al mismo tiempo las tendencias homogeneizadoras que caracterizaron a los sistemas religiosos imperiales anteriores. La evidencia arqueológica continúa revelando la riqueza de las tradiciones culturales que fueron suprimidas o transformadas durante el desarrollo del monoteísmo. Descubrimientos recientes en sitios de todo el cercano Oriente Antiguo muestran sistemas religiosos sofisticados que integraban la conciencia ecológica, la igualdad de género y la autoridad espiritual descentralizada, de maneras que podrían informar los esfuerzos contemporáneos para construir alternativas culturales más sostenibles. Estas no eran sociedades primitivas que necesitaban ser reemplazadas por sistemas religiosos más avanzados. Eran civilizaciones complejas que habían desarrollado tecnologías espirituales para mantener relaciones sostenibles entre las comunidades humanas y los sistemas naturales que las sustentaban. Comprender lo que se perdió en la transición al monoteísmo proporciona una perspectiva crucial para los esfuerzos contemporáneos para abordar las crisis ecológicas y sociales que ahora enfrenta la civilización occidental. Las innovaciones teológicas que crearon el mundo moderno también establecieron los marcos conceptuales que dificultan la respuesta efectiva a las consecuencias de esas innovaciones. Romper con estos patrones puede requerir recuperar y adaptar elementos de las tradiciones mitológicas que fueron sistemáticamente suprimidas durante la formación del pensamiento religioso occidental. Pero este proceso de recuperación debe estar informado por un reconocimiento honesto de por qué esas tradiciones fueron suprimidas en primer lugar. La revolución teológica hebrea tuvo éxito en parte porque ofreció soluciones a problemas reales que los sistemas religiosos anteriores no habían abordado de manera efectiva. Las tradiciones de diosas del mundo antiguo, por sofisticada que fuera su conciencia ecológica, a menudo lucharon por mantener la coherencia política frente a la expansión imperial y la interrupción cultural.
Los sistemas espirituales basados en la naturaleza que reemplazó el Génesis, por sostenibles que fueran sus prácticas ambientales, a veces carecían de las estructuras institucionales necesarias para preservar su sabiduría a través de cambios generacionales y desplazamientos geográficos. Los esfuerzos contemporáneos para reconstruir marcos mitológicos más sostenibles deben abordar estas limitaciones históricas, al tiempo que preservan las ideas esenciales que desarrollaron las tradiciones anteriores. Esto requiere una comprensión sofisticada de cómo funcionan realmente los sistemas religiosos en la práctica, no solo cómo aparecen en descripciones idealizadas. Requiere atención a las cuestiones de sostenibilidad institucional, traducción intercultural e implementación práctica que van más allá de la construcción de narrativas convincentes. El trabajo académico en curso de excavar e interpretar antiguas tradiciones mitológicas proporciona recursos esenciales para este proyecto de reconstrucción. Pero también revela la complejidad de los desafíos involucrados. Cada nuevo descubrimiento arqueológico añade matices a nuestra comprensión de cómo funcionaban realmente los sistemas religiosos en sus contextos culturales originales. Pero también complica los esfuerzos para adaptar elementos de esos sistemas para uso contemporáneo. Los sellos cilíndricos, los complejos de templos y los objetos rituales que conservan evidencia de antiguas tradiciones de diosas, no solo nos muestran formas alternativas de organizar la autoridad religiosa, revelan cosmovisiones enteras que integraban la práctica espiritual, la organización social y la conciencia ecológica de maneras que son difíciles de comprender para las personas criadas en contextos culturales occidentales. Adaptar elementos de estas tradiciones requiere no solo comprensión intelectual, sino una transformación psicológica y espiritual que puede llevar generaciones a lograr. Esta perspectiva a largo plazo es crucial para comprender por qué la revolución teológica hebrea fue tan exitosa y por qué los esfuerzos contemporáneos para construir marcos mitológicos alternativos enfrentan desafíos tan significativos. La narrativa del Génesis no transformó la civilización de la noche a la mañana. Estableció fundamentos conceptuales que tardaron siglos en desarrollar plenamente sus implicaciones culturales. Los esfuerzos de reconstrucción contemporáneos deben pensar en escalas de tiempo similares, centrándose en establecer fundamentos intelectuales y espirituales que puedan apoyar la evolución cultural a largo plazo en lugar de esperar resultados prácticos inmediatos. Las implicaciones educativas son particularmente importantes. El descubrimiento de los orígenes ancestrales de las narrativas bíblicas crea oportunidades para enfoques de enseñanza que ayuden a los estudiantes a comprender cómo las tradiciones religiosas se desarrollan y cambian con el tiempo. En lugar de presentar los textos religiosos como verdades atemporales o mitologías primitivas, los educadores pueden explorarlos como ejemplos sofisticados de innovación teológica y adaptación cultural que siguen siendo relevantes para comprender los desafíos contemporáneos. Este enfoque educativo requiere una cuidadosa atención a las cuestiones de sensibilidad religiosa y respeto cultural, pero también ofrece posibilidades para ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión más matizada de cómo funciona realmente la autoridad religiosa y cómo se pueden evaluar y adaptar las tradiciones espirituales para las necesidades contemporáneas. Comprender cómo se construyó la narrativa de Adán y Eva a partir de materiales mitológicos anteriores proporciona un ejemplo concreto de cómo las humanidades siempre se han dedicado al trabajo continuo de reconstrucción mitológica. Las dimensiones psicológicas de este trabajo educativo son particularmente complejas.
Los estudiantes que han sido criados dentro de tradiciones religiosas que presentan el Génesis como verdad divinamente revelada, pueden experimentar una disonancia cognitiva significativa cuando se enfrentan a la evidencia de sus orígenes ancestrales. Pero esta disonancia también puede crear oportunidades para una comprensión más profunda de cómo funciona realmente el significado religioso y cómo las tradiciones espirituales pueden seguir siendo psicológicamente poderosas incluso cuando sus orígenes históricos se entienden plenamente. La clave es ayudar a los estudiantes a reconocer que comprender los procesos humanos a través de los cuales se construyen las narrativas religiosas no disminuye necesariamente su significado cultural o valor espiritual. La historia de Adán y Eva sigue siendo psicológicamente convincente e influyente culturalmente, independientemente de si se originó a través de la revelación divina o de una sofisticada adaptación teológica. Lo que cambia es nuestra comprensión de cómo funcionan tales narrativas y cómo podrían ser evaluadas, interpretadas y potencialmente reconstruidas para propósitos contemporáneos. Esta perspectiva abre posibilidades para enfoques más creativos y flexibles de la educación religiosa y espiritual que no dependen de la precisión histórica de narrativas particulares. En lugar de preguntar si las historias antiguas sucedieron literalmente, los educadores pueden explorar cómo funcionan como artefactos culturales, qué necesidades psicológicas abordan y cómo continúan influyendo en la conciencia contemporánea. Este enfoque permite un compromiso serio con las tradiciones religiosas, al tiempo que mantiene la honestidad intelectual sobre su desarrollo histórico. Las metodologías de investigación que revelaron los orígenes ancestrales de las narrativas bíblicas también proporcionan modelos para investigar otras narrativas culturales fundamentales que dan forma a la conciencia contemporánea. Las mismas técnicas de análisis arqueológico y textual que descubrieron las fuentes mesopotámicas del Génesis se pueden aplicar para explorar el desarrollo histórico de otras historias, conceptos e instituciones influyentes que a menudo se presentan como naturales o inevitables, en lugar de históricamente contingentes. Esta aplicación más amplia del análisis histórico crítico tiene el potencial de revelar el carácter construido de muchos aspectos de la cultura contemporánea que la gente suele dar por sentados. Sistemas económicos, instituciones políticas, jerarquías sociales, roles de género, prácticas educativas. Todos estos patrones culturales tienen orígenes históricos que pueden investigarse y comprenderse, abriendo potencialmente posibilidades para una reconstrucción y adaptación conscientes. El enfoque metodológico se vuelve particularmente importante para comprender cómo podrían funcionar realmente los proyectos de reconstrucción mitológica contemporáneos en la práctica. Los escribas hebreos no tuvieron éxito a través de la pura creatividad o la inspiración divina. Tuvieron éxito a través de un cuidadoso estudio de los materiales culturales existentes, una comprensión sofisticada de las necesidades psicológicas de su audiencia y un pensamiento estratégico sobre cómo avanzar su agenda teológica, al tiempo que mantenían la continuidad cultural. Los esfuerzos de reconstrucción contemporáneos podrían beneficiarse de un rigor metodológico y un pensamiento estratégico similares. Esto requiere ir más allá de la idealización romántica de las tradiciones de sabiduría antiguas o de las posibilidades de innovación contemporáneas, hacia una evaluación más realista de qué tipo de transformación cultural es realmente posible, dadas las limitaciones y oportunidades existentes. Requiere atención a las cuestiones de sostenibilidad institucional, comunicación intercultural e implementación práctica que van más allá de la construcción de marcos teóricos intelectualmente satisfactorios.
El alcance global de los desafíos contemporáneos hace que esta sofisticación metodológica sea particularmente crucial. El cambio climático, la desigualdad social, la polarización política y la disrupción tecnológica están creando presiones para una transformación cultural que puede no tener precedentes en la historia humana. Responder eficazmente a estos desafíos puede requerir proyectos de reconstrucción mitológica que puedan funcionar a través de múltiples tradiciones culturales simultáneamente, sin dejar de ser sensibles a las necesidades y limitaciones locales. La narrativa de Adán y Eva proporciona un caso de estudio útil para comprender tanto las posibilidades como los peligros inherentes a proyectos de reconstrucción tan ambiciosos. Las innovaciones teológicas incrustadas en el Génesis lograron transformar la civilización, pero también establecieron patrones conceptuales que eventualmente contribuyeron a muchos de los problemas que la humanidad contemporánea ahora enfrenta. Aprender de este precedente histórico podría ayudar a los esfuerzos de reconstrucción contemporáneos a evitar consecuencias no deseadas similares, al tiempo que preserva el potencial transformador que hace que la innovación mitológica sea tan poderosa. Los descubrimientos que hemos explorado revelan no solo los orígenes ancestrales de una narrativa bíblica particular, sino la necesidad humana continua de construir marcos significativos para comprender la existencia que puedan sostener a las comunidades a través de desafíos históricos, sin dejar de ser adaptables a circunstancias cambiantes. Esta necesidad continúa hoy, mientras las comunidades de todo el mundo luchan por desarrollar alternativas culturales que puedan abordar los desafíos contemporáneos, al tiempo que preservan los valores y posibilidades humanos esenciales. Comprender cómo se construyó realmente la narrativa de Adán y Eva proporciona herramientas cruciales para participar conscientemente en este trabajo cultural continuo. En lugar de ser receptores pasivos de marcos mitológicos heredados, podemos convertirnos en participantes activos en el proyecto humano continuo de construir y reconstruir las historias, símbolos y sistemas conceptuales que dan forma a la conciencia y guían la vida comunitaria. El agujero del conejo de los orígenes ancestrales nos lleva en última instancia no solo hacia atrás en la historia antigua, sino hacia adelante en preguntas sobre la responsabilidad cultural y la posibilidad humana, que siguen siendo tan urgentes hoy como lo fueron para los escribas hebreos que trabajaban en el exilio babilónico hace casi 3 milenios. Sus innovaciones teológicas continúan influyendo en la conciencia humana porque abordan preguntas fundamentales sobre la autoridad, el conocimiento y la relación que cada generación debe responder por sí misma. La diferencia es que ahora tenemos acceso a una perspectiva histórica que revela cómo funcionan realmente tales innovaciones y cuáles podrían ser sus consecuencias a largo plazo. Esta perspectiva no proporciona respuestas simples a los desafíos contemporáneos, pero sí ofrece herramientas para abordar esos desafíos con mayor sofisticación y conciencia histórica. Los orígenes ancestrales de Adán y Eva revelan no solo el pasado, sino posibilidades de participación consciente en la evolución continua de la conciencia humana que siguen siendo en gran parte inexploradas. Así que aquí estamos, 4000 años después de que los escribas hebreos apoyaran por primera vez su estilete en la arcilla en las bibliotecas de Babilonia, y las implicaciones de lo que hemos descubierto siguen desarrollándose. Hemos rastreado la historia de Adán y Eva desde sus orígenes ancestrales hasta su brillante transformación teológica, revelando no un dictado divino, sino el genio humano trabajando con materiales culturales heredados para crear algo verdaderamente revolucionario. La evidencia es abrumadora. Las conexiones lingüísticas con Tiamat y Tehom,
el mesopotámico Adamu, la diosa Ninti, cuyo nombre significa tanto dama de la costilla como dama de la vida, las narrativas del diluvio que preceden a Noé en más de un milenio, la transformación sistemática de la sabiduría de la serpiente en engaño de la serpiente. Lo que hemos descubierto no es solo una curiosidad académica. Son las huellas dactilares arqueológicas de uno de los proyectos de reconstrucción teológica más sofisticados de la historia. Pero quizás lo más notable de este descubrimiento es lo que revela sobre la necesidad humana continua de construir narrativas significativas que puedan sostener a las comunidades a través de la crisis, sin dejar de ser adaptables a las circunstancias cambiantes. Los escribas hebreos no eran plagiarios primitivos, eran brillantes arquitectos culturales que entendieron cómo usar elementos mitológicos familiares para avanzar ideas revolucionarias sobre la autoridad, el conocimiento y la posibilidad humana. Comprender este proceso no disminuye el poder de estas historias antiguas, si acaso las hace más notables. El hecho de que las innovaciones teológicas creadas durante el exilio babilónico continúen dando forma a la conciencia humana milenios después demuestra el extraordinario poder de las narrativas mitológicas bien elaboradas para influir en la evolución cultural a lo largo de vastos períodos de tiempo. Y aquí está la cuestión. Este proceso de reconstrucción mitológica no ha terminado. Está en curso. Cada generación se enfrenta al desafío de construir marcos culturales que puedan abordar preguntas fundamentales sobre la existencia, al tiempo que responden a los desafíos específicos de su momento histórico. El agujero del conejo de los orígenes ancestrales nos lleva no solo hacia atrás en la historia antigua, sino hacia adelante en nuestra propia responsabilidad como participantes conscientes en la evolución continua de la conciencia humana. Los antiguos escribas que nos dieron a Adán y Eva estaban haciendo un trabajo humano esencial que todavía estamos llamados a hacer hoy. La única pregunta es, ¿qué historias elegiremos? Contar